Hola, muy buenos días. Qué alegría, qué gozo volver a estar juntos nuevamente para bendecir a nuestro Dios, para exaltarle, para glorificarle y para recibir su palabra que es tan preciosa en este tiempo. En el día de hoy tengo preparado algo que habla de nuestra posición en Cristo, donde el Señor nos ha posicionado, donde nos ha dado ese lugar de privilegio, ese lugar para la eternidad y que ahora los podemos estar viviendo. Voy a hacer una oración para comenzar y darle gracias a nuestro Dios por esta oportunidad. Padre, te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por la iglesia, por nuestra congregación, donde cada domingo, Señor, nos reunimos para bendecir tu santo nombre, para exaltarte. Gracias, es una oportunidad maravillosa que tú nos has dado, ese privilegio de adorarte y de exaltarte. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos y te pedimos, Señor, que tú hables a través de la palabra, nos enseñes y nosotros podamos vivir esta palabra. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, nuestro tema de hoy tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Y quiero leerles, y si tú tienes tu Biblia cerquita, puedes sacarla y puedes acompañarme al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a mirar los 5 primeros versículos para darnos cuenta de lo que Dios quiere hablarnos en este día. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Esta es una situación tremenda, terrible, en la cual el Señor nos lo está enseñando aquí para que nosotros cuidemos nuestra posición. Por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, fuimos introducidos en la tierra prometida. Y al mismo tiempo, una vez que el Señor nos ha introducido en la tierra prometida, el Señor nos constituye reyes y sacerdotes para Dios su Padre, según Apocalipsis 1:6. Esto es algo maravilloso, una posición única y de privilegio para los hijos de Dios. Al igual que Adán, cuando fue puesto allí en el paraíso, se hace necesario que trabajemos y guardemos nuestra posición. El Señor puso a Adán, recuerden, en el paraíso y le dijo que era para que lo labrara y lo cuidara. O sea, lo trabajara y lo cuidara. Nuestra posición hay que trabajarla y cuidarla. Estamos dentro de esa tierra prometida que el Señor ha ganado para nosotros. Tenemos un enemigo tremendo, muy astuto, que pretende hacernos caer de esa posición de privilegio en que nosotros estamos. Vamos a hablar un poquito de la historia que acabamos de leer. La Biblia nos dice que en los tiempos en que salían los reyes, dice el verso 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Nos lo hace saber, en ese tiempo era la primavera, cuando los reyes salían a la guerra. Y nos hace caer en cuenta
aquí en la Biblia que David no salió. David tenía que salir a la guerra, él era el rey que el Señor había colocado allí para que peleara las batallas de Dios. Pero David prefirió quedarse en casa. Estaba ocioso. ¿Y qué hacía en medio de la ociosidad que tenía? Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Vayan y hagan el trabajo que yo tengo que hacer. Pero el Señor lo había mandado a él. Y el Señor te manda a ti. Tú tienes que ir. Tú tienes que enfrentarte. Es tu reino. Es el reino del Señor, nos lo ha dado para que nosotros trabajemos y lo guardemos. Tenemos que salir a la guerra. Tenemos que enfrentarnos contra nuestro enemigo. La palabra de Dios, a través de todo el tiempo, nos está hablando de que tenemos que librar una guerra. Dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. También nos dice el Señor, nos está enseñando por medio del apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Dios nos está llamando día a día a la guerra. Estamos en guerra. Es tiempo de salir, es tiempo de mantenernos activos y no ociosos. La ociosidad es algo tremendo, es algo terrible. La ociosidad hace que nosotros desviemos nuestra mirada en otras cosas. Cuando estaba preparando esto, yo decía, Señor, ¿por qué quieres que le hablemos al pueblo de estas cosas? Porque quiere el Señor que el pueblo conozca esto. Porque es un tiempo en el que muchos de nosotros hemos caído en la ociosidad. Al comienzo de la pandemia, la gente decía, mire, sí, claro, el enemigo nos envió la pandemia y que nos cerró las iglesias, pero Dios abrió iglesias en cada hogar. Y es verdad. La gente empezó a buscar al Señor. Sin embargo, al pasar el tiempo, la gente se ha vuelto ociosa. Tenemos todas las diversiones que podemos, todo el entretenimiento. Se vuelve ociosa y pierde su norte. Y esto era lo que estaba pasando con el rey David, que hoy nos pasa igualmente. Dice que sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Imagínense, al caer la tarde, cuando es la hora de más bien ir al lecho, ir a dormir, él se levantó. Se estaba levantando bien tarde. Al caer la tarde, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Saben que David tenía muchas esposas? ¿Recuerdas, si has leído las Escrituras, que tenía varias concubinas? O sea, a él no le faltaban mujeres para estar. Sin embargo, la ociosidad hace que nosotros nos distraigamos de la verdadera propósito, del verdadero propósito de nuestro Dios. No miramos el camino, no vemos lo que tenemos frente, sino que nos desviamos nuestra mirada. Es tremendo. Me recordaba que él rompió el pacto. No guardó el pacto que había hecho con el Señor. Mire lo que dice Job 31:1. Dice, hice pacto con mis ojos. David conocía muy bien al Señor.
y había hablado con el Señor muchas veces, y el Señor estaba con él. Sin embargo, ahora, mire lo que pasaba, lo que dice Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿Por qué había yo de estar deseando a una mujer que le pertenecía a mi prójimo, si él había hecho pacto con el Señor? Pero rompió su pacto. ¿Por qué? Por la ociosidad. En Jeremías también, Jeremías 5:8, también tiene algo bien curioso. Mire lo que dice: como caballos bien alimentados, cada cual rechinaba tras la mujer de su prójimo. Aquí le está diciendo bien duro qué era lo que hacían. ¿Por qué? Porque se habían distraído del propósito del Señor para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Estás alerta? ¿Estás despierto? ¿Tienes puesto tus ojos en el Señor? ¿O estamos distrayéndonos demasiado? El pobre David amó el ocio y la comodidad. Muchas veces nosotros estamos muy cómodos en el lugar donde estamos. Y cuando todas las cosas nos van bien, cuando las cosas están en calma, no sentimos tanto la necesidad de buscar a Dios. Pero el Señor dice que le busquemos en tanto que Él está cercano. O sea, cuando nosotros estamos en tanto bien como pasando por alguna tribulación, es necesario que le estemos mirando y buscando en todo tiempo. Es lo que nos llama el Señor. Tenemos que cuidar nuestra posición. Somos reyes y sacerdotes. Estamos reinando. Aunque tú no lo creas, estamos reinando. No es para hacernos los orgullosos y que tenemos una posición muy privilegiada. Es para cuidar el reino. Es para bendecir a nuestro Dios. El Señor nos dice: orad sin cesar. Orar todo el tiempo, manteniendo nuestro corazón en comunión y en contacto con Él todo el tiempo. Buscándole en todo momento, aun cuando estés haciendo cualquier cosa que parezca pagana. Por decir algo, aunque tú estés reunido con la gente de tu trabajo, con la gente con la cual estudias, o tienes alguna clase de comunión. En ese momento el Señor espera que tú le tengas en primer lugar. No es que nosotros cogemos a Dios y lo guardamos en la casa, lo dejamos en una cajita y el domingo lo sacamos para tener un tiempo de comunión con Él. No, Dios quiere el primer lugar. No quiere un segundo lugar ni un tercer lugar. Él quiere todo el tiempo. Primero Él, segundo Él, tercero Él. Fuimos comprados. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El Señor nos está diciendo: ven, hijo mío, ven a mí. Continúa el relato. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, la mujer de Urías, uno de tus soldados, uno de los hombres de guerra que tú tienes, uno que está cuidando tu reino, uno que está al frente de la batalla. Urías era un hombre de Dios, un hombre que le era fiel a David y a su reino. Urías estaba donde tenía que estar. Pero David, el hombre conforme al corazón de Jehová, el hombre que amaba al Señor,
sobre su mujer, sobre la mujer de Urías. Esto es muy triste. Quizás en ese momento David tenía algo así como 50 años. Estaba en su plena juventud, en su plena fuerza. 50 años en ese tiempo era una buena edad, una edad donde se estaba bastante bien. Y ya tenía todo esto. Mientras él estaba donde no tenía que estar, Urías estaba donde tenía que estar. Betsabé era una mujer de buena reputación. Betsabé no era conocida porque tuviera amantes o porque tuviera algunas cosas difíciles. Dios estaba cuidando a todos. Y Dios nos cuida. Dios nos bendice y Dios nos protege y nos rodea. Sin embargo, el Señor confía en ti también. Y por eso te ha dado un libre albedrío. Te ha dado la libertad de tomar decisiones por ti mismo. Porque el Señor no quiere que tú seas un autómata, ni un esclavo. El Señor te ha hecho libre y te ha dado una libre opinión, una libre voluntad, un libre deseo de hacer lo que tú quieras hacer. Y eso es maravilloso. Mira lo que dice, lo que dice Isaías 26:9. Dice: con mi alma te he deseado. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con mi alma te he deseado en la noche. ¿Qué es lo que tú deseas en la noche? Cuando estás en la ociosidad, ¿qué es lo que tú deseas? El Señor dice: solamente quiero que me deseen a mí. Y es lo que yo deseo. En la noche te he deseado. Y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esto es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Hay unas etapas del pecado. En el pecado comienza solamente con mirar. David miró y vio a esta mujer que se bañaba. Inmediatamente el pecado tomó fuerza y no pudo dominar David el pecado, sino que pasó a la segunda etapa, a la etapa del deseo. La vio e inmediatamente la deseó. Ahí el hombre se llenó de lujuria y no escuchó la voz de Dios. Cerró su oído a la voz de Dios. ¿Qué te dice Dios en un momento de esos? Y no solamente estamos hablando, porque puedes pensar que estamos hablando de los hombres que desean a las mujeres. Estamos hablando de toda la humanidad, de los hombres y las mujeres, y no solamente que deseen tener sexo o que deseen tener una relación con una persona. Estamos hablando de todo lo que nosotros podemos desear. Podemos también desear bienes materiales que necesariamente no van a ser para nosotros. ¿O de qué manera los vamos a desear o tomar? Estamos hablando de todo lo que pueda representar el deseo, el anhelo de nuestra carne por obtenerlo, y que no es la voluntad de Dios. Estamos hablando de eso.
Su mente se llenó, la mente de David se llenó de deseo y quiso tomar a esta mujer. Inmediatamente llamó a sus siervos y les dijo: vaya, averigüenme por esa mujer. Luego que le dijeron quién era, qué hacía, ya luego no le importó, sino que mandó a tomarla y la llevaron al palacio. Esta mujer realmente, aunque quisiera rebelarse, no podía, porque el rey era una autoridad suprema. Nadie podía resistirse al rey, y menos a un rey como David, al que todo el pueblo amaba y lo tenía como a alguien muy especial para nuestro Dios. Él era un hombre justo, era un hombre que hacía justicia y que sobre todo castigaba a los adúlteros. Y ahora él adulteraba con alguien. Ya no tuvo ningún temor, ya no quiso absolutamente nada, porque el pecado lo dominó. Y pudo llegar y la pudo traer a su casa y se acostó con ella. Fue terrible. Luego ella se purificó de su inmundicia. Me imagino el momento tan difícil para ella, porque no podía resistirse al rey. No crea que seguramente ella se acostó con él y estaba feliz. Ella sabía lo que estaba haciendo, lo que le podía pasar, lo que un rey justo podía hacerle ahora si de pronto la despreciaba en ese mismo instante, o si alguien la descubría, si sabía lo que le iba a pasar. Todos sabían cuál era la ley: sería apedreada hasta morir. Antes de apedrearla, la pondrían allí para avergonzarla y la apedrearían hasta que muriera. O sea que no era fácil para ella. No era algo que seguramente ella estuviera deseando. Pero no podía resistirse al rey. Así que se levantó, se lavó su inmundicia, seguramente arrepentida y llena de tristeza, se fue a su casa. ¿Pero qué pasó? Quedó embarazada y se lo hizo saber al rey. Dice el verso 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Qué vamos a hacer? Él no tenía problemas, él simplemente era el rey. Pero ella sí tenía muchos problemas. Y todos por culpa del rey. El adulterio no solamente arruina su alma, sino también la de su cómplice. Todo el que era cómplice tenía que sufrir. Así que eso es lo que nos pasa. Aunque David era un rey amado por su pueblo, era el hombre de Dios. Todos querían ser como David. Aún hoy, después de tantos años, 2500 años, 2700, 800 años, todavía la gente quiere ser como David. Un hombre conforme al corazón del Señor, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se arrepentía, un hombre que decía verdaderamente de su corazón lo que sentía. Pero así como ese hombre había sido fuerte y había sido fiel con el Señor, por el ocio, por la comodidad, desvió su mirada. Y esto quedó escrito, no para avergonzar al hombre, no para avergonzar al rey David, no para decir, no, el rey David era un adúltero. No, quedó escrito ahí
para ti, para mí. Para que mirando el ejemplo de este hombre que amaba al Señor, nosotros no caigamos en el mismo error. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Dios ha prometido bendecirnos de una manera extraordinaria. Dice la palabra que no hallando alguien más grande, juró por su propio nombre, porque no había nadie más grande que Dios. Él mismo dijo: juro por mí mismo que voy a bendecir a mis hijos, los voy a prosperar en todo, les voy a dar todo lo que anhelan, todo lo que desean. Ellos son mis hijos. ¿Y sabes qué es lo que impide que la bendición de Dios venga y sea plena en nosotros? El pecado. Es lo que impide el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Quién se inventó el pecado? Lo hemos hablado una y otra vez. Satanás se inventó el pecado y se lo comunicó al hombre. Y el hombre lo tomó. Y una y otra vez va cayendo en pecado. Por eso el Señor vino para deshacer las obras del diablo, para quitar esas obras horribles del diablo. Y pagó por nosotros. Y murió en la cruz. Derramó su sangre por cada uno de nosotros, dándonos en esa preciosa sangre, en esa gloriosa sangre, dándonos su propia vida. Y esa vida, para los que le hemos recibido, para los que hemos aceptado su obra poderosa en la cruz, está en nosotros, dándonos todo el conocimiento de Él. La palabra de Dios dice que la vida de la carne está en la sangre. Así que la sangre es algo maravilloso, es la misma vida. Y esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz es la que el Señor nos ha dado y que corre a través de nuestras venas. Quizás tú digas: no, mire, yo tengo mi grupo sanguíneo y mi RH y lo que sea, lo que quiera, es tal. Pero es en el Espíritu, mi sangre es la de Cristo. Es la del Señor que me la ha dado a mí. Por eso yo bebo su sangre día a día. Tomo su sangre todo el tiempo. Para bendecir, para exaltar, para glorificar a nuestro Dios. Dios es justo y recto. Y Él no permite el pecado. El pecado no puede estar en Él porque Él es santo. Él es glorioso, Él es puro. Y Él nos ha hecho así, santos y puros, limpios para el Señor. Así que nosotros que tenemos nuestra voluntad, que tenemos nuestro corazón, que podemos decidir las cosas, yo decido servir al Señor. Yo decido dejar a un lado el pecado. Yo decido buscar el rostro de nuestro Dios. Eso es lo que yo decido. ¿Por qué? Tú lo puedes hacer. Porque es lo que el Señor nos ha dicho que nosotros hagamos. Tenemos la libertad. Recuerde lo que le dijo a Adán: mira, come de este árbol. Le mostró el árbol de la vida. Come de él todo el día, todo el tiempo. Come todo el tiempo de este árbol. Pero de este otro no comas. Porque si comes vas a morir. Entonces yo prefiero que el Señor me encuentre cada día comiendo del árbol de la vida. De Él mismo. Del mismo Jesucristo, comiendo su carne y bebiendo su sangre todos los días. ¿Y cómo lo hago? Por medio de su palabra. Dice que esta es el pan de vida. Su palabra es la verdadera comida. Y nuestras oraciones al Señor.
orando sin parar. Todo el tiempo en oración, todo el tiempo conectados con nuestro Dios, todo el tiempo. Y vuelvo y lo repito, aun cuando tú estés haciendo cualquier clase de actividad, podemos estar conectados con el Señor, conectados completamente con Él, todo el tiempo con Él. El rey que todos amaban, el ungido del Señor, ahora tendría rebelión y vergüenza. Su buen nombre se vendría abajo. Y él, ¿qué dijo cuando la mujer le dijo que estaba encinta? ¿Qué haré ahora? Mentiré, ocultaré, callaré. Nadie debe saberlo. Luego, vamos a continuar después con este estudio de lo que pasó con David en ese momento. Pero lo que sí te puedo adelantar es que aunque él se arrepintió, y dice la palabra, se arrepintió en polvo y ceniza, él se arrepintió terriblemente, tremendamente, lo podemos ver en los salmos que escribió, diciendo, mire, mientras callé se envejecieron mis huesos y mi verdor se volvió en sequedales de verano. O sea, aunque él estaba completamente consciente de que su vida había sido terrible y que la había, perdonen la expresión, había fallado al Señor. Aunque hizo todo eso, y el Señor le perdonó, porque tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios que no nos deja caídos, tenemos un Dios que cuando nos arrepentimos, el Señor nos restaura, nos levanta y nos vuelve a colocar en nuestra posición que nos ha dado. Pero aún así, lo que les voy a adelantar es que nunca volvió a ser el mismo. Nunca tuvo el esplendor que había tenido, sino que vinieron muchas desgracias sobre él. Su propio hijo se rebeló contra él. Su propio hijo tuvo relaciones sexuales con todas sus concubinas delante de todo el pueblo. Su vida estaba hecha pedazos. ¿Qué quiero con esto? Quiero que tomemos nosotros también conciencia y que digamos, Señor, tú eres nuestro Dios. Y sí hemos fallado y fallamos cada día, pero yo decido seguirte, yo decido buscarte, yo decido estar aferrado a tu mano. Tu mano me sostiene y tu mano me protege. Somos reyes y sacerdotes. Eso es una posición muy grande y un título de un honor impresionante, que no lo puedes ni siquiera digerir en este mundo. Mientras estemos aquí, la posición de ser reyes y sacerdotes para Dios es algo maravilloso. Tenemos una posición muy especial. Tenemos que mantenernos atentos para que Satanás no nos haga caer de allí. El Señor dice, resistid al diablo. No que te entremetas con él, no te metas con él. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por un camino, dice, vendrá, pero por 10 saldrá huyendo. Así que toma la autoridad que el Señor te ha dado y pon la mano en tu corazón y dile, Señor, yo te necesito, yo soy tuyo, te buscaré en todo tiempo. Y cuando venga la tentación, yo sé que tú me ayudarás, me guiarás y me sacarás adelante. Y la venceremos, porque tú venciste.